2:40 de la mañana HS. Boca enfrentará a Fluminense en la final de la Libertadores. Los dirigidos por Jorge Almirón se impusieron ante Palmeiras por 4-2 en los penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos. Edinson Cavani abrió el marcador y Joaquín Piquerez equilibró la historia después de la expulsión de Marcos Rojo. Con 10 jugadores, el Xeneize se hizo fuerte a partir de las intervenciones salvadoras de Sergio Romero y, en los penales, Chiquito reapareció para tapar los 2 primeros de la tanda. El CEO presentó MetaQuest 3 la semana pasada. Recientemente, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, compartió un video en su Instagram jugando Lego Brick Tales junto a una de sus hijas. La idea es que los usuarios ayuden a un personaje, su abuelo, para devolverle la vida a un parque de atracciones. MetaQuest 3 el 10 de octubre de 2023. Meta comenzará a enviar Quest 3, su más reciente casco de realidad virtual con un costo de $499. La pantalla infinita 4K más logra un salto de casi un 30% en resolución en comparación con MetaQuest 2. Durante las manifestaciones en Irán en 2022, ella organizó 3 protestas y sentadas y pronunció discursos en el patio de la prisión. El debilitamiento del elemento religioso ha creado un vacío que el gobierno no ha podido llenar con otros factores económicos y sociales, ya que el gobierno es esencialmente ineficaz y corrupto. Subrayó: es un momento histórico para lucha por la libertad en Irán, declaró la familia de la activista al enterarse de la noticia. Tortura y aislamiento. Nacida en 1972 en Sanian, en el noroeste de Irán, Narges Mohammadi estudió física antes de volverse ingeniera y se inició paralelamente en el periodismo, trabajando para diarios reformistas. Según una nota de The New York Times, Mohammadi creció en la ciudad central de Zanjan en una familia de clase media. Autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernegiomin, de Chile informaron este viernes que el volcán Villarrica presentó cambios que permiten modificar el estado de alerta naranja. Durante los últimos días, los parámetros instrumentales del volcán Villarrica han mostrado un retorno paulatino hacia niveles moderados de actividad, reza el comunicado de la Autoridad Nacional Chilena. Por lo anterior, se concluye que el proceso anómalo iniciado en los últimos días del mes de septiembre ha perdido paulatinamente potencia, agrega la información oficial. No obstante, no se descarta la ocurrencia de actividad explosiva que pueda afectar la parte alta del edificio volcánico, agregaron. Por esta razón, el volcán quedará monitoreado bajo el criterio de alerta técnica amarilla en una zona probable de afectación de 2 kilómetros desde el centro del cráter. En varios puntos, las claves para entender el conflicto que hoy se lleva todas las miradas del mundo. Y del lado palestino, hay más de 370 fallecidos y 2.200 heridos, tal y como recoge Al Jazeera. Este fue el primer conflicto que enfrentó el Estado israelí y mostró las principales debilidades y retos que debería enfrentar en materia militar y estratégica, en una región que se resistía a reconocerlo. También, en 2012, este país de América del Norte se convirtió en el primero en el mundo en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. De los 2 millones de personas que viven en la franja, 1.5 lo hacen en campos de refugiados. El puente de Salto Grande.
que une las ciudades de Salto y Concordia, se vio colmado de personas durante toda la semana. No hubo un solo día en el cual el movimiento vehicular sea escaso. Algunos días fue mayor, otros menor, pero siempre con demoras de 2, 3 y hasta 4 horas de espera para ingresar a nuestro departamento. Se amplía diferencia cambiaria. Seguramente mucho tiene que ver el tipo de cambio actual. Los uruguayos reciben con 1.000 pesos, unos 19.400 pesos argentinos aproximadamente. Comparando precios en combustible, con el tipo de cambio actual, el litro de nafta en Argentina cuesta unos 21 pesos uruguayos, mientras en Uruguay con el aumento en precios del combustible la semana pasada, la nafta super cuesta 77.54 pesos, mientras que la nafta premium cuesta 80.8 pesos. Realizar compras en el vecino país resulta muy barato. Es otro de los motivos por los cuales los uruguayos viajan. El bloque oficialista en el Consejo de la Magistratura emitió un duro comunicado sobre la situación de la jueza Ana María Figueroa, en donde consideró que la remoción de su cargo dentro del órgano permanente del Poder Judicial de la Nación fue una operación berreta. Lee también. Alberto Fernández firmó el pliego de la jueza Ana María Figueroa. El comunicado se dio después de que el Gobierno Nacional publicara en el Boletín Oficial el decreto de designación por 5 años como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que el kirchnerismo lograra que el Senado aprobara el pliego. El Senado aprobó el pliego de la jueza Figueroa. Foto. Eliana Obregón, Telam, que en virtud de ello, la jueza Figueroa se encuentra legitimada para continuar ejerciendo su función jurisdiccional por el plazo y en el tribunal antes mencionado. Expresaron en el comunicado la posición institucional del Consejo de la Magistratura respecto de la situación de la jueza Ana María Figueroa quedará definida en la próxima reunión de la Comisión de Selección, una vez que ponga formalmente en consideración este asunto. Cerraron. Este dispositivo, aunque no está pensado para ponerse a la venta, tiene un diseño interesante que se puede fabricar en casa. Su nombre, Caps, es un juego de palabras que proviene de la palabra caps, en inglés, que significa gorra. Google. ¿Cómo se puede construir este dispositivo en casa? Una de las particulares del proyecto Gboard Caps es que cualquiera puede fabricar su propio teclado sombrero en casa. Google. Más teclados extraños de Google. Esta no es la primera vez que la compañía crea en Japón dispositivos con diseños extraños y ya se ha convertido en una tradición en ese país. Ninguno de estos dispositivos van a llegar al mercado, pero Google siempre deja los planos en Internet para que los usuarios intenten replicarlos en su casa. En 1980 empezó a trabajar en el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, sigla en francés, de Suiza. Todo esto se ejecutó en una computadora Next en el CERN en agosto de 1991. Al comienzo, existían 130 sitios web, y en 1993 esta cifra se había multiplicado por 5 hasta más de 620. Incluso, existe una web profunda y una web oscura, sin registro de los buscadores. ¿Cómo impactó Berners-Lee al mundo? Se puede argumentar que este desarrollo ha sido el más significativo para la humanidad desde la invención de la imprenta en el siglo XV. Confirman la muerte de otra mujer argentina en Israel y son 4 los fallecidos en medio de la conmoción.
confirmaron la muerte de otra argentina en Israel. La nueva ayuda militar está en camino a Israel y que habrá más en los próximos días. Estaban en el kibutz Nir Oz, ubicado en el sur del país a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Más de 400 personas murieron en Israel en la guerra con las milicias. Mientras que en la Franja de Gaza, según el último recuento, 370 palestinos perdieron la vida. Además, agregó que los combates en la ciudad de Kfar Aza continúan y los soldados están luchando para liberar a los rehenes retenidos por Hamás. Una mujer argentina falleció este domingo tras un ataque de Hamás en el kibutz de Olit en Israel y ya son 4 los argentinos muertos. Además, buscan intensamente a 3 argentinos que están desaparecidos desde el sábado. Buscan a 3 argentinos desaparecidos tras el ataque de Hamás en paralelo. Itzik Horn, periodista y corresponsal argentino en Israel, busca desesperadamente a sus 2 hijos, Yair y Eitan. Hay una tercera argentina desaparecida, que se encontraba en el mismo kibutz de los hermanos y la habrían secuestrado bajo el mismo modus operandi. El gobierno, a través de Cancillería, comunicó un número de teléfono de emergencia para consultar sobre argentinos en territorio de Israel. Gracias a los equipos de última generación, además de las nuevas formas de análisis en los laboratorios, en los últimos años salieron a la luz un sinfín de datos jamás revelados. Según informó la Bible, los científicos de la época encargados de examinar el cuerpo se percataron de que los intestinos estaban en un excelente estado de conservación. Las proteínas y los huevos de las lombrices intestinales indican que estaba infectado con parásitos, detalló el informe. Aunque lo encontrado puede reflejar la comida ordinaria de la Edad del Hierro, la inclusión de desechos de la trilla posiblemente podría estar relacionada con prácticas rituales. Precisaron. Por lo tanto, descubrir las semillas en la papilla puede potencialmente confirmar décadas de teorías que intentan descubrir la causa de su muerte. Bayano, cuyo verdadero nombre es Ismael Bobadilla, 25. Es un personaje conocido en los círculos del crimen organizado. Después del análisis de los celulares de los criminales, los policías pudieron corroborar que no tenían un solo domicilio, sino que se movían entre La Plata, Berisso y Ensenada. En diciembre de 2013 mató de 4 tiros en el tórax a Marcelo Ledesma. En 17 entre 529 y 530. Y él recibió uno en la espalda. Centenares de personas ocuparon predio fiscal donde armaron sus casas precarias y se asentaron en el lugar. Uno de los que se opuso fue el entonces fiscal Marcelo Romero. Después se descubrió que también son útiles para bajar el sobrepeso y la obesidad en cierto grupo de pacientes. Ahora un estudio en Canadá reveló que los medicamentos pueden conllevar un mayor riesgo de problemas gastrointestinales graves para los pacientes que los reciben. Además, agregó que es esencial siempre hacerle saber al paciente los efectos secundarios que podrían haber y los signos de alarma. Por eso es importante destacar que son medicamentos seguros que no presentan complicaciones en la mayoría de los pacientes. Incluyeron a pacientes con antecedentes recientes de obesidad y excluyeron a los que padecían diabetes o a los que se les había recetado otro fármaco antidiabético.